Corte convocará a los agentes de los dos países y les dirá, bueno, hay estas excepciones preliminares y cuánto tiempo necesita el Perú para fundamentar su posición. Entonces, normalmente se le da al país demandante entre 1 año y 2 años para presentar una memoria que sustente su posición. Y al mismo tiempo al otro país, al demandado, para que elabore su contramemoria. Y después hay una dúplica y una réplica, termina el procedimiento escrito y se pasa a un procedimiento oral. Esto en cuanto al fondo. En cuanto a la excepción preliminar, es básicamente el mismo mecanismo que dura aproximadamente, repito, 2 años, 2 años y medio. O sea que el total del proceso puede ser 6 años, 7 años, depende. Yo creo que es un proceso que en 2 componentes es relativamente sencillo, porque tenemos una controversia limítrofe con Chile, que tiene 3 componentes. El primer componente es el límite marítimo propiamente dicho, donde se superponen las proyecciones de los dos países en 67.139.4 kilómetros cuadrados. Ese tema debe ser zanjado al no existir tratados, aplicando la norma del derecho internacional que dice que se divide en 2 partes iguales, en principio a través de una línea equidistante. O sea, lo que tiene que quedar claro para los chilenos y para los peruanos es que el Perú no está reclamando el 100%. Porque los chilenos a veces creen que queremos invadir, digamos, parte de lo que nuestra proyección de Tacna es. Sí, yo creo que el gobierno, no el gobierno, sino el canciller Fosley, está perdiendo un poco la sindéresis. Hizo una declaración diciendo que él quería que la demanda peruana sea prudente. Nada más imprudente que querer influenciar sobre la demanda de una parte que va a demandar al gobierno de Chile. Me parece imprudente. Y ahora ha declarado que hay una ley que va a modificar a último momento un límite que el Perú ha reconocido, cosa que es absolutamente falso. Esta ley, que quizás no sea lo más inteligente haberla presentado en este momento, no tiene mayor importancia adicionalmente, porque la ley anterior señala que el límite llega hasta el hito número 1, entre paréntesis, Océano Pacífico, es decir, está marcando que es hasta la orilla del mar. Pero me parece bien que eso se esclarezca y se precise en función de que el Perú ya ha aprobado su ley de línea de bases, que antes no la tenía. Pero de allí a derivar de que el Perú está modificando la frontera a último momento, creo que realmente es un problema de sindéresis. Vamos al otro tema. Usted ha dicho, son 3 temas, son 3 niveles. Ese es el primer tema. Un primer tema como es la superposición. La superposición que se tiene que delimitar en partes iguales a través de una línea equidistante en principio. El otro tema es lo que para Chile sería alta mar, pero que para nosotros sí es parte de nuestro mar territorial. Ese pues es un problema que se deriva de un acto, en este caso sí, con la palabra bien empleada, inamistoso del gobierno de China. Porque para que los televidentes comprendan bien, esta es la proyección marítima del Perú. No sé si tenemos el mapa, siempre lo ponemos. Esta es la de Chile y se superponen. Entonces, al superponerse hay que dividir. Pero fuera de esta área, que es la que está en disputa limítrofe, hay otra área que está acá, que es dominio marítimo del Perú, que está fuera de la proyección máxima de Chile, de su propia área marítima de 200 millas, y considera Chile que esta parte del dominio marítimo peruano, que no tiene que ver nada con el fondo de la delimitación marítima, es alta mar, y sobre esa alta mar comienza a legislar en materia ecológica, administrativa y hasta judicial, y se reserva derechos preferenciales económicos, lo que es realmente bastante inaudito. Inamistoso, por decirlo. Inamistoso. Entonces, este punto es el segundo. Y el tercero es el desacuerdo sobre el inicio de la frontera marítima. Que tiene que ver con la frontera terrestre. Relativamente, ¿por qué razón? Porque el punto de inicio de la frontera marítima es un tema de derecho marítimo internacional. ¿Por qué razón? Porque toda frontera empieza en un punto y termina en otro punto, eso es lógico. Y en el derecho internacional de la delimitación marítima, no hay un caso donde la frontera empiece dentro del territorio de un país. Acá tenemos justamente el punto de la concordia. Entonces, el gobierno de Chile sostiene que cerca de 245 metros al interior del territorio peruano empezaría la frontera marítima, lo que es una cuestión que no tiene lógica jurídica. Y es el punto más débil de su posición. El Perú sostiene que la frontera marítima, conforme al principio tierra domina el mar, y al Tratado del 29 empieza en la confluencia de la línea fronteriza con el mar. Sin embargo,
no estamos planteando, o no se debe plantear, un problema territorial, porque nadie está discutiendo el Tratado del 29. El Tratado del 29 es perenne, es definitivo y no está en discusión. El problema es que los chilenos sí lo discuten, insisten en que el límite está en el hito número 1 y no en el punto de la concordia. Ellos sostienen que el punto de inicio de la frontera marítima, Ajá. ¿ya? El punto de inicio de la frontera marítima. Ignacio Llanos Mardones es uno de los pocos juristas de Chile que ha escrito algo muy serio sobre este asunto. Él sostiene la tesis de que la frontera marítima empieza en el punto número 1, pero la frontera terrestre empieza en la orilla del mar. ¿Ah, sí? Exactamente. ¿Eso es posible en el derecho internacional? ¿Usted conoce algún caso? No es posible en relación a la tierra, pero sí es posible que el punto de inicio de la frontera marítima empiece en el mar. Claro. De acuerdo a la conformidad de las costas, ¿de acuerdo? Entonces, el gobierno del Perú debe señalar, creo yo, en su demanda, que este es uno de los puntos de desacuerdo, porque es muy importante para nuestros derechos, porque es un punto muy fuerte a favor nuestro, porque aquí no hay ninguna posibilidad de duda ni de interpretación, y es un punto muy débil para Chile. Este es el tercer desacuerdo o el tercer diferendo que comprende la globalidad de la controversia marítima. Revisemos los argumentos de los adversarios, porque siempre es muy importante revisar los argumentos de los adversarios, que en el Perú a veces no se explican bien y la gente cree que simplemente allá están locos de remate, pero no están locos, tienen algunos argumentos. Claro que sí, claro que sí que tienen. El tratado famoso de las pesquerías, el del 52 y el del 54, ese es un punto a favor de Chile. En esa norma se establece que el paralelo es el límite. Eso dice el párrafo. Déjame. Eso dice. Acá lo tenemos también. Fíjate, en primer lugar, Declaración de Santiago de 1952. Equivocadamente, algunas personas en el Perú dicen que este no es un tratado internacional. Es falso. Este es un tratado internacional y es ratificado por el Perú y obliga al Perú. El gobierno de Chile dice que allí está establecido en el artículo 4 el límite marítimo por el paralelo. Eso es falso de toda falsedad. Si tú lees el artículo 4, casi textualmente dice, en el caso de la existencia de islas, exactamente, en el caso de la existencia de islas, ¿no? Y entre la frontera marítima entre el Chile y el Perú no existen islas. Entonces, ese artículo 4 establece una cláusula delimitadora entre el Perú y el Ecuador. Porque en el Ecuador, en la frontera con el Perú marítima, existen las islas de Puná, La Plata y algunas otras. El derecho internacional señala que cuando hay dudas respecto de una norma, se recurre a medios complementarios de interpretación, por ejemplo, las actas de las negociaciones o del proceso preparatorio de aprobación de las normas. ¿Y cómo se originó esta norma del artículo 4? Porque Jorge Fernández, delegado del Ecuador en la conferencia de 1952, enmendó el proyecto presentado por Chile, que no contenía esta norma, señalando que como estas islas estaban en una área muy cercana a la proyección marítima del Perú, entonces, si el Perú proyectaba sus 200 millas, una isla iba a quedar bajo soberanía peruana y las otras iban a quedar con muy poca proyección marítima, porque la proyección de las 200 millas de estas islas se iba a chocar, se iba a superponer con la proyección peruana. Entonces, conforme al derecho internacional, para evitar este problema, se dijo que en ese caso el paralelo es el límite de la proyección marítima de las islas. Y eso es lo que dice literalmente. Exactamente. Ahora, esta declaración de Santiago del 52 es la que proclama las 200 millas. Exactamente. Entonces, el fondo del asunto es proclamar las 200 millas. Exactamente. Entonces, este es un tratado cuyo objetivo es que los tres países tengan 200 millas y establece solamente una cláusula de excepción que indica una cláusula de delimitación por el paralelo en el caso de Perú y Ecuador. Hay un principio del derecho internacional que dice que no se puede interpretar un tratado en términos de que esa interpretación impida la realización de su objeto. Si yo te vendo una casa, yo no puedo interpretar una cláusula del contrato de compra y venta diciendo de que no te vendo la casa. Entonces vamos al absurdo. Si se traza la línea por el paralelo, el Perú no tiene 200 millas desde Arequipa, en el límite con Ica, hasta Tacna. Entonces, la posibilidad del paralelo está excluida por la propia naturaleza y objeto